Todo comenzó bajo el mar. Hace millones de años, fuego y presión levantaron desde el océano la tierra que hoy llamamos Cuba, una isla nacida del choque de placas y volcanes submarinos. Años, el fondo de un océano antiguo hervía con fuego. Aquí, las placas del Caribe y de Norteamérica chocaron, elevando el lecho marino hacia el cielo. De ese choque surgió la Sierra Maestra, montañas Mientras el oriente se elevaba en montañas volcánicas, el occidente de Cuba se formó a partir de antiguos fondos marinos. Sedimentos y arrecifes dieron origen a tierras calizas, creando paisajes únicos como el Valle de Viñales. Mucho antes de la llegada europea, pueblos procedentes de Sudamérica y el Caribe navegaron estas aguas. En canoas, poblaron la isla, desarrollando comunidades agrícolas y pesqueras que dieron origen a la cultura taína. El 28 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a las costas de Cuba. Aquel encuentro marcó el inicio de una nueva era, transformando para siempre la historia de la isla y del continente. En los primeros años de la conquista, el cacique Hatuey lideró la resistencia indígena en Cuba. Su destino marcó el inicio de una profunda transformación. Fray Bartolomé de las Casas denunció estos hechos, abriendo un debate moral en el imperio. Tras la llegada de Colón, comenzaron a fundarse las primeras villas. Baracoa, considerada la primada de Cuba, y Santiago surgieron en el oriente, estableciendo los primeros centros políticos y religiosos de la isla. Desde los primeros mapas del siglo XVI, el bosquejo de Cuba fue tomando forma. Con cada expedición y cada estudio, su contorno se definió hasta revelar la silueta alargada que hoy distingue a la isla en el Caribe. En 1508, Sebastián de Ocampo recorrió por primera vez todo el litoral cubano. Su expedición demostró que Cuba era una isla, corrigiendo creencias anteriores y definiendo con mayor precisión su contorno en los mapas. En el siglo XVI, un viaje desde Cuba hasta España podía durar entre 50 y 60 días. Desde La Habana, los barcos seguían la corriente del Golfo y cruzaban el Atlántico impulsados por los vientos alisios hasta llegar a Cádiz. En los siglos XVI y XVII, el Atlántico era un desafío constante. Huracanes, arrecifes y ataques convertían cada travesía en un riesgo. Flotas enteras podían desaparecer en una sola tormenta. En el siglo XVI surgieron las primeras villas españolas en Cuba. Entre ellas, La Habana se convirtió en punto estratégico del Caribe, puerto clave del comercio y puerta de entrada al continente. El nombre Habana proviene del cacique taíno Jabaguanex, quien gobernaba esta región al momento de la llegada española. Con el tiempo, el nombre evolucionó hasta convertirse en La Habana, símbolo histórico del Caribe. Durante los siglos XVI y XVII, piratas y corsarios atacaron La Habana. En respuesta, España levantó poderosas fortificaciones que convirtieron la ciudad en una de las plazas más protegidas del Caribe. En 1762, fuerzas británicas tomaron La Habana tras un intenso asedio. La ocupación duró 11 meses, pero reveló la importancia estratégica de la ciudad en el equilibrio del poder imperial. Durante más de 4 siglos, España dejó una profunda huella en Cuba. Su lengua, su arquitectura, sus leyes y tradiciones moldearon la identidad de la isla, marcando su cultura hasta nuestros días. Desde el siglo XVI, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida social y educativa de Cuba. Sus templos, instituciones y tradiciones influyeron en la cultura y en la formación espiritual de la isla. Desde el siglo XVI, hombres y mujeres traídos desde África marcaron profundamente la historia de Cuba. Su herencia vive en la música, la religión, la lengua y la identidad cultural que hoy definen a la nación. En 1871, 8 estudiantes de medicina fueron ejecutados en La Habana, un hecho que conmocionó a la isla. Años después, José Martí evocaría aquella tragedia como símbolo de injusticia y despertar nacional. En el siglo XIX, el azúcar transformó la economía cubana. Plantaciones, ingenios y comercio internacional convirtieron a la isla en una de las mayores productoras del mundo. José Martí nació en La Habana en 1853. Siendo adolescente, fue condenado a presidio político por sus ideas independentistas. Aquella experiencia marcó su pensamiento y fortaleció su compromiso con la libertad de Cuba. Entre 1868 y 1898, Cuba libró 3 guerras por su independencia.
Décadas de lucha forjaron identidad nacional y abrieron el camino hacia el fin del dominio español.